Muy buenos días, yo soy el doctor Luis Flecha, voy a estar hablando sobre el desarrollo del aparato digestivo. Bueno, una vez que el embrión se desarrolla y se pliega tanto en sentido lateral como en sentido longitudinal, vamos a ver que el endodermo va a constituirse en una forma de tubo que le vamos a llamar tubo intestinal. Este tubo intestinal primitivo vamos a dividirlo en intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. Intestino faríngeo corresponde más al desarrollo de la cabeza y el cuello. Estaremos hablando en ese capítulo. En cambio, intestino anterior, medio y posterior es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. No nos olvidemos que el tubo intestinal tiene sus límites, ¿sí?, constituidos por las membranas bucofaringeas en la parte más craneal y la membrana cloacal en la porción más caudal. Vamos a ver que el intestino anterior va a estar formado o va a formar lo que es el esófago, va a formar lo que es el estómago, va a formar lo que es el hígado, ¿sí?, la vesícula biliar, el páncreas, ¿sí?, y parte del duodeno. En cambio, el intestino medio sería la porción restante del duodeno, el yeyuno, el ilion, ¿sí?, parte del intestino grueso, como lo es el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Luego, la mitad restante del colon transverso va a corresponder al intestino posterior. Tenemos luego el colon descendente, colon sigmoides, el recto, ¿sí?, el ano, ¿sí? Todo ello va a formar parte del intestino posterior. Entonces acá tenemos una imagen para mostrarle nuevamente el embrión, cómo se va plegando. Tenemos nuestro embrión, ¿sí?, en una etapa trigerminal, ¿verdad?, donde está formado por un disco, ¿verdad?, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, con su plegamiento, fíjense en sentido lateral cómo se va a formar lo que es el endodermo, una estructura más tubular que va a ser el intestino primitivo. No nos olvidemos que el endodermo está prácticamente ampliamente comunicado y formando el techo de este quiste que va a ser el saco vitelino, pero luego con su plegamiento total vamos a ver que esa comunicación solamente va a estar a nivel del intestino medio, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Bueno, en forma de resumen podemos decir que el endodermo va a ser el responsable de formar todo lo que corresponde al revestimiento epitelial del tubo digestivo, como también las células glandulares como hepatocitos, las células acinares y endócrinas del páncreas. Ya el tejido de sostén, tejido conectivo, el músculo y las células mesoteliales van a derivar del mesodermo lateral, su hoja visceral. Pero no nos olvidemos que también el ectodermo va a participar de cierta manera. Por ejemplo, va a encargarse del revestimiento epitelial del estomodeo, que es la boca del embrión que está por delante de la membrana bucofaringea. Y también el proctodeo, que está en relación con la membrana bucofaringea y futuramente va a ser el canal anal. Entonces, inicialmente vamos a ver que este intestino primitivo va a estar ampliamente en contacto con la parte dorsal de la pared abdominal. Vamos a ver que luego, con su alargamiento, este se va a ir estirando y va a estar suspendido mediante una estructura ligamentosa que contiene vasos sanguíneos que le vamos a llamar mesenterio dorsal. Este mesenterio dorsal va a tener sus nombres dependiendo de qué estructuras está en relación. Por ejemplo, tenemos el mesogastrio dorsal, que va a ser la parte del mesenterio dorsal que está en relación con el estómago. Luego tenemos el mesoduodeno dorsal, que está en relación al duodeno. Luego tenemos el mesenterio, que está en relación al intestino medio. Y luego tenemos el mesocolon dorsal, que está en relación al intestino grueso, ¿sí? No nos olvidemos que también existe un mesenterio ventral, pero este mesenterio ventral, a diferencia del dorsal, que es extenso, este es mucho más corto,
¿sí? Vamos a ver que este mesenterio dorsal deriva del tabique transverso, ¿sí? Y vamos a ver que une lo que es el estómago con la pared abdominal. Vamos a ver que futuramente dentro del tabique transverso, ¿sí?, se va a formar el hígado, lo que va a dividir en dos partes a este mesenterio ventral, que futuramente va a ser, ¿verdad?, el ligamento falciforme, lo que está entre la pared abdominal y el hígado, y el epiplón menor, lo que va a estar entre el hígado y la curvatura menor del estómago. Bueno, para la formación del tubo digestivo vamos a ver que intervienen una gran cantidad de genes y factores de transcripción. Vamos a ver que tiene que haber una gran relación entre lo que es la porción epitelial y mesenquimática, ¿sí? Vamos a ver que la especificación regional del tubo intestinal va a depender principalmente del ácido retinoico, ¿sí?, que vamos a ver que este ácido retinoico va a haber en muy poca cantidad en la parte más craneal y va a haber una mayor concentración en la porción más caudal. Entonces, esa concentración de ácido retinoico va a permitir la expresión de ciertos factores de transcripción que van a ser importantes para la determinación de diferentes partes del tubo digestivo, ¿sí? No nos olvidemos que también intervienen los genes de la familia Hox, que son encargados de esta regionalización, ¿sí? Y debido a esto, ¿verdad?, se expresan diferentes tipos de factores de transcripción que permiten la formación de diferentes estructuras a lo largo del tubo digestivo. Bueno, entonces vamos a hablar primeramente del intestino anterior. Entonces, parte del intestino anterior, en primer lugar, es el esófago. Vamos a ver que el esófago, en la cuarta semana de desarrollo, va a aparecer una evaginación de su pared que va a ser el divertículo respiratorio, que futuramente va a ser el pulmón, no nos olvidemos. A medida que va a ir creciendo este divertículo respiratorio, van a ir apareciendo como unos tabiques o unas crestas que le vamos a llamar crestas traqueoesofágicas. Estas crestas traqueoesofágicas futuramente se van a fusionar separando dos compartimentos totalmente diferentes, ¿verdad? Uno por delante, que va a ser la tráquea, bronquios y futuramente pulmón, y hacia atrás lo que es el esófago, ¿sí? Entonces de esa manera se separan dos estructuras totalmente diferentes que son el esófago y la tráquea pulmón, ¿ok? Vamos a ver que el esófago inicialmente es una estructura corta, ¿sí?, que luego se va a ir alargando. Fíjense, en la séptima semana alcanza su longitud final. Esta es una longitud obviamente relativa. Vamos a ver que el endodermo va a proliferar y va a obstruir su luz de forma parcial o de forma completa, y luego este se va a recanalizar, ¿sí? Vamos a ver que el músculo que tiene el esófago es bastante diferente dependiendo de qué zona estemos hablando. Por ejemplo, el músculo de la capa externa en la porción superior del esófago es de tipo estriado, y este va a derivar del mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo. No nos olvidemos que en los arcos faringios, ¿verdad?, los mioblastos, que son del mesodermo paraxial, ellos van a migrar y van a ocupar parte de estos arcos faringios, y son ellos los que van a formar la parte muscular de este esófago. Y en la parte inferior del esófago, ¿sí?, a partir del mesodermo lateral, la hoja visceral, se va a formar la capa muscular, que en este caso va a ser músculo liso, ¿ok? Luego tenemos el esófago. El esófago inicialmente también es una estructura tubular. Vamos a ver que luego este se dilata, ¿sí?, teniendo una forma fusiforme aproximadamente en la semana 4.
y vamos a ver que ahí en adelante su forma, ¿sí? Y su posición va a ir cambiando drásticamente. Esto va a ocurrir por una diferencia de crecimiento de la población celular en partes. Por ejemplo, en la pared posterior, en la pared dorsal de este estómago, las células van a crecer mucho más. Entonces van a formar como si fuese una curvatura. ¿Ok? Entonces esta curvatura, ¿sí? Va a ser debido al crecimiento en mayor proporción de las células que están a este nivel, generando y formando esta curvatura, que le vamos a llamar curvatura mayor. Por supuesto, del otro lado, como crece menos, vamos a tener también una curvatura, pero en este caso va a ser de menor tamaño, por lo tanto forma la curvatura menor. Bueno, luego vamos a ver que va a haber una rotación en el estómago, ¿sí? Va a ocurrir una rotación en sentido longitudinal en una proporción de 90 grados, ¿sí? Haciendo, ¿sí? Que el borde lateral izquierdo del esófago se ubique hacia la parte más anterior. Luego también va a hacer otra rotación que es en su sentido antero-posterior, generando que el píloro, que es la porción distal de este estómago, se eleve, ¿sí? Vaya un poco hacia arriba y un poco hacia la derecha. Y lo opuesto va a ser la porción más craneal, ¿verdad? Que va a ser hacia abajo y un poco hacia la izquierda, dándole así la forma definitiva de este órgano que es el estómago, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro dibujo esquemático que nos muestra el estómago. Fíjense, tiene una forma fusiforme debido a su dilatación. No nos olvidemos que crece mucho más en la parte dorsal, por lo tanto forma esa curvatura, la curvatura mayor. Y luego va a rotar, va a hacer una rotación en 90 grados, haciendo que este lado, que es izquierdo, ¿sí? Se ubique hacia adelante. Fíjense. Lo que es izquierdo ahora pasa hacia delante. ¿Ok? No nos olvidemos que a lo largo del estómago están los nervios vagos, ¿verdad? Izquierdo y derecho. Entonces, como acompaña el borde lateral del estómago, también con su rotación ellos adquieren una nueva posición. Y eso es la razón en la cual en anatomía, ¿verdad? Ya en el adulto, el nervio vago izquierdo ustedes van a encontrar en la parte anterior del estómago como nervio vago anterior. Y nervio vago posterior sería el lado derecho. También a lo largo de su rotación, vamos a ver, y su crecimiento, este mesogastrio dorsal va a formar después lo que es el omento mayor o el epiplón mayor, ¿sí? Y a lo largo de su crecimiento y su rotación va a ir estirando, fíjense, este mesogastrio dorsal y se va a ir colgando hacia abajo, lo que futuramente después va a ser el epiplón mayor, ¿sí? La cavidad que queda o la cavidad que es formada secundario a esa rotación es lo que se llama, ¿verdad? La bolsa omental o también se llama la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra imagen, fíjense, tenemos el tubo intestinal primitivo, a este nivel sería el estómago, tiene una forma más fusiforme, fíjense, está pegado en la pared dorsal por el mesogastrio dorsal, ¿sí? Y en la parte ventral por el mesenterio ventral. ¿Qué va a pasar en este mesenterio dorsal? Fíjense, van a ir apareciendo unas, como unas hendiduras, como unas zonas donde las células van a empezar a degenerarse. Esto va a ser responsable en parte también al cambio de posición y a la rotación del estómago, ¿sí? Y fíjense cómo va a ir formándose una pequeña cavidad, ¿verdad? Esta pequeña cavidad
es lo que futuramente va a ser la bolsa omental o también llamado la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Fíjense cómo el lado izquierdo del estómago ahora va a ir ubicándose hacia la parte más anterior, ¿ok? Con las rotaciones, las diferentes rotaciones que realiza el corazón, no se olviden que la rotación en su sentido antero-posterior hace que el píloro suba hacia arriba y a la derecha y la parte más craneal hacia abajo y hacia la izquierda. Fíjense cómo esta bolsa omental, como el mesogastrio dorsal, cuelga hacia abajo, ¿sí? Entonces esto posteriormente, sus hojas se van a fusionar y van a formar el epiplón mayor, así como ustedes conocen en el adulto. Entonces aquí podemos ver, gracias a las rotaciones que hace el estómago, vamos a ver que se forma una cavidad detrás del estómago, que es la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Y fíjense cómo ese mesogastrio dorsal cuelga también hacia abajo. Sus hojas posteriormente se fusionan, ¿sí? Dando el aspecto adulto del epiplón mayor, cuyas hojas están totalmente fusionadas. Luego tenemos el duodeno. Vamos a ver que el duodeno va a derivar tanto del intestino anterior como el intestino medio, ¿sí? Vamos a ver que gracias a la rotación que realiza el estómago, el duodeno va a adquirir una forma de C, rotando ligeramente hacia la derecha, ¿sí? Vamos a ver que el duodeno inicialmente es un órgano peritonizado en todas sus caras, pero gracias a esa rotación del estómago que le va a pegar hacia la pared posterior, se termina convirtiendo en un órgano retroperitoneal. Entonces aquí podemos ver, fíjense, el tubo intestinal primitivo, aquí sería el duodeno, ¿sí? Y con la rotación del estómago, fíjense cómo se va pegando a la pared posterior, formándose de esta manera retroperitonealmente. Vamos a ver que entre la quinta y sexta semana de gestación en el duodeno también el endodermo va a proliferar y va a obstruir la luz de este órgano. Posteriormente se va a recanalizar, ya que va a haber una muerte celular programada de las células que la están cerrando, ¿sí? Y de esa manera van a formar los diferentes pliegues que tiene la mucosa del duodeno. No nos olvidemos que el duodeno tiene doble origen, ¿verdad? Tanto intestino medio como intestino anterior. Por lo tanto, está irrigado por dos arterias principales que son la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior. Luego tenemos el hígado y la vesícula biliar. Vamos a ver que el hígado inicialmente aparece como un brote o una evaginación del endodermo más o menos en la cuarta semana, ¿sí? Esta estructura va a ir creciendo rápidamente y se va a ir metiendo dentro del tabique transverso. Vamos a ver que la porción más distal, por supuesto, va creciendo, se penetra dentro del tabique transverso, mientras que la porción más caudal, que va a estar conectado al endodermo, se va a adelgazar, ¿ok? Entonces, ese adelgazamiento del primordio hepático es lo que futuramente va a formar lo que es el colédoco. Sin embargo, este colédoco nuevamente va a formar una nueva evaginación y esta evaginación va a constituir lo que es la vesícula biliar. Lo mismo va a ocurrir con la vesícula biliar, va a tener una porción más estrecha que va a conectar al colédoco y este va a ser el conducto cístico. A medida que va a ir creciendo el hígado, estas células hepáticas se van a entremezclar entre las venas que circulan
a ese nivel. ¿Y cuáles son las venas que circulan a ese nivel? Son las venas vitelinas y las venas umbilicales. Y son estas venas las responsables de formar los sinusoides hepáticos, ¿sí? Vamos a ver que como el hígado, las células endodérmicas del hígado se penetran dentro del tabique transverso que deriva del mesodermo lateral, la hoja visceral, es esta hoja la responsable de formar las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células del tejido conectivo del hígado. ¿Okay? No nos olvidemos que a medida que va a ir creciendo el hígado dentro del tabique transverso, que también formaba ese mesenterio ventral, separa el mesenterio ventral en lo que es el ligamento falciforme, que está ubicado entre la pared abdominal y el hígado, y el epiplón menor, que está entre el hígado y la curvatura menor del estómago, ¿sí? La función hematopoyética del hígado empieza más o menos la sexta semana de gestación. Vamos a ver que su función excretora de bilis empieza la semana 12 y esta bilis llega aproximadamente ya en la luz intestinal primitiva del duodeno, más o menos en la semana 13, tiñendo el meconio de color verde. ¿Sí? El meconio viene a ser la materia fecal del embrión en esa etapa. Entonces aquí tenemos otra imagen donde podemos ver el embrión. Fíjense, del tubo intestinal primitivo, ¿sí? Del intestino anterior, surge un brote. Este brote, ¿verdad?, va a tener una porción que se expande más, que va a ser el hígado, que es la parte más craneal, y la parte más caudal se estrecha formando el pedículo, ¿verdad?, que va a ser el conducto cístico, ¿verdad? Vamos a ver que este conducto cístico también forma un pequeño brote, que futuramente va a ser la vesícula biliar. Y este brote también tiene una pequeña zona más estrecha, que va a ser el conducto cístico. Entonces, de esa manera, el conducto cístico con el conducto hepático que viene del hígado va a formar el conducto colédoco. ¿Okay? Vamos a ver que para la formación del hígado van a intervenir también otros factores de transcripción, por ejemplo, factores de crecimiento fibroblástico, proteína morfogénica ósea, que van a ser principalmente del mesodermo cardíaco, ¿sí? Que van a estimular a ese endodermo para que exprese otros factores de transcripción como factores de transcripción hepatocíticos que generan la diferenciación hacia hepatocitos. Acá tenemos un dibujo esquemático donde podemos ver del tubo intestinal primitivo, ¿verdad? Intestino anterior, se forma este brote, que va a ser el brote hepático. Y fíjense cómo el brote hepático crece alrededor de estas estructuras vasculares, que son las venas vitelinas, las venas umbilicales, que luego le van a formar sus sinusoides, los sinusoides hepáticos. Continuando con el páncreas, este se forma a partir de dos brotes o dos yemas, una ubicada en su cara dorsal llevando el nombre de páncreas dorsal, el otro en su cara ventral llevando el nombre de páncreas ventral. Este páncreas ventral va a crecer en relación al brote hepático en su porción más estrecha, que correspondería al conducto colédoco. Es por eso que el páncreas ventral tiene una relación muy estrecha con el conducto colédoco, ¿sí? Vamos a ver que con la rotación del duodeno, gracias al estómago, esta yema ventral va a terminar rotando y ocupando una porción más dorsal. Y vamos a ver que tanto la porción parenquimatosa con el sistema de conductos, ¿sí?, de ambas yemas eventualmente se fusionan, ¿sí? Vamos a ver que la yema ventral, ¿sí?, va a formar lo que es la apófisis unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas.
y la yema dorsal va a formar lo que es el resto de la cabeza del páncreas, también el cuello, el cuerpo y la cola. Con respecto al páncreas endocrino, vamos a ver que las células de los islotes de Langerhans, más o menos la 10ª semana, empiezan a secretar insulina y a la 15ª semana empiezan a secretar glucagón. Entonces aquí tenemos una imagen esquemática nuevamente donde podemos ver, fíjense, los dos brotes pancreáticos. El ventral, que crece en relación a la porción estrecha de este brote hepático, que futuramente va a ser el conducto colédoco, ¿sí? Vamos a ver que esta porción del páncreas, ¿verdad? Su conducto se va a fusionar con el conducto del colédoco, ¿sí? Y luego tenemos la otra porción del páncreas, que es el páncreas dorsal, ¿sí? Que tiene su propio conducto, ¿verdad? Que termina directamente en el duodeno. Vamos a ver que con la rotación del duodeno, ¿sí? Gracias al estómago, la porción ventral, ¿sí? Va a ubicarse dorsalmente y se va a fusionar con la porción dorsal, ¿sí? Entonces, resumiendo y siguiendo estos dibujos esquemáticos y estos colores, no nos olvidemos. Tenemos el páncreas ventral, representado con color azul, que va a formar lo que es la apófisis fusiforme, la parte inferior de la cabeza del páncreas, ¿sí? Y pintado de color rojo, el páncreas dorsal, que va a formar el resto de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. No nos olvidemos que el sistema de conductos también se fusiona, ¿sí? Teníamos inicialmente el conducto del páncreas ventral que estaba en relación al conducto biliar, ¿sí? Y vemos que el conducto del páncreas dorsal termina de forma independiente en el duodeno. Con la rotación y con la fusión de ambos páncreas, ¿sí? Y ambos conductos, fíjense qué ocurre con el sistema de conductos. Tenemos el conducto pancreático principal, que va a tener una porción proximal que le corresponde a ese páncreas ventral, que se fusiona con el colédoco, ¿sí? Y tenemos la parte restante distal de ese conducto principal que va a formar parte del páncreas dorsal. Y de forma independiente del páncreas dorsal hay un conducto que termina en el duodeno, que va a formar lo que se llama el ducto pancreático accesorio. Entonces acá tenemos otro dibujo esquemático donde podemos ver del intestino anterior cómo sale el brote hepático, ¿sí? En su porción más craneal crece de forma extensa formando el hígado y luego tiene su porción estrecha que futuramente va a ser el sistema de conductos, ¿verdad? Esta porción estrecha también se vuelve a ensanchar formando la vesícula biliar y tiene una pequeña porción estrecha que va a ser futuramente el conducto cístico. También de este brote va a formarse el páncreas ventral. Y no nos olvidemos que el páncreas ventral tiene su conducto y ese conducto está íntimamente relacionado con el conducto colédoco. En la pared dorsal del intestino anterior se forma el páncreas dorsal. No nos olvidemos que el páncreas ventral rota gracias a la rotación del duodeno y va hacia la parte dorsal del duodeno y se fusiona con el otro páncreas. Entonces páncreas dorsal y páncreas ventral se fusionan, incluyendo su sistema de conductos. Continuando con el intestino medio, vamos a ver que este intestino medio a la 5ª semana se caracteriza por ser un segmento bastante corto, tiene un mesenterio corto, ¿sí? No nos olvidemos que se comunica con el saco vitelino mediante el conducto vitelino. Y vamos a ver que este intestino medio va a ser el responsable de formar lo que es la parte restante del duodeno, ¿sí? Luego va a formar lo que es el yeyuno, el ilion, ¿sí? El intestino grueso con el ciego, el colon ascendente y
parte del colon transverso. Va a tener una arteria muy importante que es la arteria mesentérica superior. Bueno, vamos a ver que este intestino medio se va a caracterizar por crecer en gran magnitud, con gran rapidez. Se va a alargar de forma muy importante. En primer lugar, su alargamiento va a formar una elongación en forma de herradura, que le vamos a llamar asa primaria. Esta asa primaria tiene una rama cefálica o una rama craneal y una rama caudal. ¿Ok? La rama cefálica y la caudal están separadas por el conducto del saco vitelino. ¿Ok? La rama cefálica va a ser la responsable de formar la parte restante del duodeno, del yeyuno y parte del ilio. En cambio, la rama caudal va a formar la parte restante del ilion, el ciego, el apéndice, ¿sí? Y el colon derecho. ¿Ok? Vamos a ver que este segmento intestinal va a crecer rápidamente y la cavidad abdominal le va a quedar muy chica, muy pequeña. Por lo tanto, estas asas intestinales van a buscar un lugar mejor para continuar creciendo, continuar alargándose, entrando en una cavidad extraembrionaria dentro del cordón umbilical. Esto va a ocurrir más o menos en la sexta semana de gestación y va a formar lo que se llama la hernia umbilical fisiológica. Vamos a ver que esta herniación va a ocurrir porque no hay un espacio suficiente en la cavidad abdominal para que el intestino medio se pueda desarrollar como lo hace de forma tan rápida, ¿sí? Entonces este poco espacio va a ser porque el hígado ocupa un gran espacio, ¿ok? El hígado y el riñón, pero principalmente el hígado. Con el crecimiento del intestino medio y la formación del asa primitiva, esta va a sufrir una serie de rotaciones, ¿verdad? Va a rotar en sentido antihorario 270 grados, ¿sí? Esta rotación lo va a hacer 90 grados durante la herniación y 180 grados durante su retorno, ¿ok? Vamos a ver que esta rotación lo hace alrededor de un eje y este eje va a ser la arteria mesentérica superior, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen esquemática donde vemos el asa primitiva con su rama craneal y su rama caudal. Entonces, aquí en la imagen inferior ya ocurrió una pequeña rotación donde fíjense dónde está el ciego, está hacia arriba, ¿sí? Y las asas intestinales delgadas están hacia abajo. Por lo tanto, aquí ya hubo una rotación, ¿sí? En este caso sería una rotación más o menos de 180 grados, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un dibujo esquemático que nos simplifica esta rotación del asa intestinal, ¿sí? Vamos a ver aquí, tenemos la rama craneal y la rama caudal. Si vamos a mirar en este esquema, ¿sí? Estamos viendo de frente, tenemos la rama craneal y la rama caudal. En primer lugar, hace una rotación en 90 grados durante la formación de la hernia umbilical, ¿sí? Y luego, mediante su retracción, volviendo a la cavidad abdominal, realiza lo siguiente, 180 grados, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es cuando empieza y esto es cuando termina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense dónde está la rama craneal, ¿sí? En primer lugar, va a pasar hacia la derecha, luego va a pasar hacia abajo, hasta aquí es 180 grados, y luego se ubica aquí, hacia la izquierda, ¿ok? Lo opuesto ocurre, por supuesto, con la rama caudal, que va a ubicarse primero hacia la izquierda, luego hacia arriba y por último hacia la derecha, ¿ok? Vamos a ver que las primeras asas en volver van a ser las correspondientes a
la rama craneal y van a terminar ubicándose hacia la izquierda. En cambio, las últimas en volver van a ser correspondientes a la rama caudal y la última porción que vuelve sería lo que es el ciego, ¿sí? Y se va a ubicar hacia la derecha, ¿ok? Entonces, este retorno de las asas herniadas va a ocurrir a partir de la 10ª semana, ¿sí? Las primeras asas en volver se van a situar a la izquierda. Fíjense, este es un dibujo esquemático, ¿verdad?, de la anatomía del adulto, donde las asas intestinales que están hacia la izquierda son las asas intestinales delgadas, pertenecientes al asa craneal. Y las últimas se van a ubicar hacia la derecha, ¿verdad? El intestino grueso, por eso está hacia la derecha. Vamos a ver que en la 6ª semana va a haber una pequeña dilatación del asa intestinal y esa dilatación va a marcar lo que va a ser futuramente el ciego, llamando esto la yema cecal. Vamos a ver que la yema cecal es la última porción en regresar a la cavidad abdominal, no se olviden de eso. Entonces acá podemos ver una imagen esquemática, fíjense, la última en volver es esta porción dilatada que la vamos a llamar yema cecal, que futuramente va a ser el ciego, ¿ok? Fíjense, la 6ª semana aparece una dilatación del asa intestinal que va a ser la yema cecal. También dentro de la yema cecal va a crecer como una pequeña invaginación, más o menos la 8ª semana, lo que va a ser futuramente el apéndice cecal. Vamos a ver que a lo largo de la formación del intestino medio y el intestino posterior, con estas diferentes rotaciones que les mencioné, van a ir arrastrando tanto el mesenterio como el mesocolon dorsal, ¿sí? Vamos a ver que al sufrir estas rotaciones, este mesenterio va a terminar pegándose a la pared posterior del abdomen, ¿sí? Haciendo que, por ejemplo, el colon, tanto ascendente como descendente, se vuelvan retroperitoneales, ¿ok? No nos olvidemos que el mesogastrio dorsal, ¿verdad?, con la rotación del estómago, colgaba hacia abajo por delante del colon transverso y luego sus hojas se fusionaban formando el epiplón mayor. Aquí tenemos la imagen ya posterior como las hojas, ¿sí?, se pegaron totalmente a la pared abdominal posterior. No así el mesenterio, ¿sí?, que persiste y lo que permite, ¿verdad?, que el intestino delgado sea muy móvil. Y aquí podemos ver cómo las dos hojas del mesogastrio dorsal ya se adosaron, ya se pegaron, formando lo que es el epiplón mayor. Por último, hablando del intestino posterior, vamos a ver que el intestino posterior va a originar la parte restante del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y la parte superior del canal o conducto anal, ¿sí? Vamos a ver que también este endodermo del intestino posterior va a ser responsable del revestimiento interno de la vejiga y de la uretra, ¿sí? No nos olvidemos que el intestino posterior termina en una cámara común que le vamos a llamar cloaca, que está separada, ¿verdad?, del amnios por lo que es la membrana cloacal. No nos olvidemos que esta membrana cloacal se rompe más o menos en la 7ª semana. Y en la cloaca, además de terminar el intestino posterior, también termina esta estructura que se llama alantoides, ¿ok? Esta cloaca luego se va a dividir en dos compartimientos que le vamos a llamar seno urogenital, que futuramente va a formar lo que es la uretra y la vejiga, ¿sí? Y el canal anorrectal, ¿sí? Entonces, esta separación va a ser gracias a este mesénquima que va a formar lo que se llama el tabique urorectal. Este tabique, al llegar hasta la membrana cloacal, termina formando el periné, ¿sí?
Entonces aquí tenemos una imagen esquemática donde vemos la cloaca, donde termina el intestino posterior y donde termina también la alantoides. ¿Okay? Vamos a ver que esta cloaca es dividida en dos canales gracias a este tabique que le llamamos tabique urorectal, dividiendo en dos compartimientos que son el seno urogenital, que futuramente va a ser uretra y vejiga, y el canal anorrectal, que va a ser futuramente el ano y el recto, ¿verdad? Vamos a ver que la membrana cloacal se rompe, ¿verdad? Más o menos la séptima semana, y este tabique urorectal, cuando llega hasta la membrana cloacal, termina formando lo que es el perine, ¿sí? Vamos a ver también que alrededor de lo que es el canal anal, en su parte más distal, vamos a tener lo que se llama la fosita anal. La fosita anal sería como un espesamiento del ectodermo de la piel que va a terminar formando la última parte del canal anal. Fíjense, entonces esto es el canal anal, ¿sí? Donde tenemos la porción del intestino posterior, o sea, endodermo, y esta porción distal que va a derivar del espesamiento del ectodermo formando la fosita anal, ¿sí? Por lo tanto deriva del endodermo. La separación entre ellos está dado gracias a lo que se llama la línea pectínea, ¿sí? Separando lo que es un epitelio columnar del intestino, ¿sí? Posterior a un epitelio pavimentoso plano estratificado no queratinizado, ¿verdad? Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.